Buenos días, ya estamos a viernes 1 de abril del 2022, iniciando mes. Es un gusto que usted nos pueda acompañar cada mañana. Son 3 horas de información. Más adelante se estará incorporando Jocelyn Medrano. Mientras tanto, Odely Varga, muy buenos días. Muy buenos días, Jimmy Romero, amigos y amigas televidentes. Todo el equipo le damos esa bienvenida ya a viernes. Vamos a iniciar las informaciones con los principales titulares mismos que vamos a desarrollar más adelante en Mirada Global. En Rusia se acusa a Ucrania de atacar un depósito de crudo en la localidad de Belgorod. Costa Rica es otro de los países que vamos a abordar más adelante en Mirada Global, y es que este país centroamericano acudirá a las urnas este domingo para elegir a su nuevo presidente entre Rodrigo Chávez y José María Figueres. Iniciamos. Y la Organización de Naciones Unidas aprueba investigar violaciones de derechos humanos en Nicaragua que han ocurrido desde el año 2018. Los detalles a continuación. Con 20 votos a favor, 7 en contra y 20 abstenciones, fue aprobado este jueves en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el proyecto de resolución del mecanismo de investigación para Nicaragua. Esto establecería la creación de un grupo de personas expertas internacionales con el mandato de realizar investigaciones exhaustivas, independientes, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril del año 2018 en Nicaragua, así como sus causas estructurales. La resolución fue presentada por la representación de Chile. A 4 años desde el inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, el reporte de la alta comisionada presentado durante esta sesión nuevamente da cuenta de flagrantes violaciones a los derechos humanos en dicho país, incluyendo detenciones arbitrarias, entre las que se encuentran las de opositores políticos que manifestaron su determinación de participación en la elección presidencial del año 2021. Los ataques y acosos contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos, y el uso de disposiciones legales para restringir los derechos civiles y políticos. Hace un año este Consejo aprobó una resolución enérgica sobre Nicaragua, instando a que las autoridades cooperaran con los mecanismos de Naciones Unidas y a que se comprometieran para mejorar la situación en materia de derechos humanos en el país. Un año después, estamos de nuevo considerando la situación en Nicaragua y nos preguntamos qué avances se han logrado. El gobierno nicaragüense no ha mostrado ningún tipo de interés en cooperar con las Naciones Unidas ni con los mecanismos de derechos humanos, y la situación sigue deteriorándose de forma muy rápida. Además, este equipo de expertos deberá recopilar, preservar y analizar la información y potenciales evidencias, y cuando sea posible identificar a los responsables de dichas violaciones a fin de apoyar los esfuerzos de rendición de cuentas actuales. El representante de Nicaragua rechazó dicha resolución, afirmando que carece de legitimidad. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ya ha expresado su rechazo absoluto a cada una de las resoluciones contra nuestro país, que subjetivamente se han presentado en este foro y que hoy no es la excepción. Se continúan haciendo valoraciones instrumentalizadas y derivadas de intereses económicos y políticos de los países imperialistas, cuya única finalidad es afectar la dignidad y soberanía de los pueblos, sin ningún respeto de la identidad, soberanía y desarrollo histórico de cada país. No aceptamos ninguna resolución, actualización o reporte sobre los derechos humanos en Nicaragua, porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político e injerencista claramente definido. El grupo de expertos también debe dar recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos, proporcionar orientación sobre el acceso a la justicia y garantizar que los tratos o penas inhumanos o degradantes tengan un enfoque centrado en las víctimas. Nosotros votaremos a favor de esta resolución y apoyamos firmemente el trabajo del Core Group. El informe de la alta comisionada ha documentado el deterioro continuo de la situación de derechos humanos en Nicaragua. Tomamos nota de sus hallazgos. Este patrón de graves violaciones de los derechos civiles y políticos, y nos preocupa sobremanera la situación que empeora y también la falta de democracia. En los últimos años el pueblo nicaragüense se ha visto privado de forma consistente de sus derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica. Entre los países que votaron en contra están China, la Federación Rusa, Cuba, Venezuela y Honduras, afirmando que con la resolución no se va a ayudar a Nicaragua y que es un acto de injerencia. Agradecemos
el trabajo del gobierno de Nicaragua para la promoción y la protección de los derechos humanos. Promovemos que haya un diálogo y una cooperación constructivas para lidiar con los asuntos de derechos humanos. Nos oponemos a la politización o al uso de los derechos humanos como pretexto para la injerencia. El proyecto L20 no refleja de forma objetiva los esfuerzos del gobierno para promover y proteger los derechos humanos, ni tampoco refleja objetivamente la situación real en el país. Estamos ante un proyecto de resolución sesgado y politizado, plagado de acusaciones y sin vocación de mejorar la situación de derechos humanos en Nicaragua. Para nosotros, el objetivo principal, está claro, es la injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano. Este mecanismo de personas expertas es un pedido de una coalición conformada por 21 organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, que afirman que el Estado nicaragüense no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones de la resolución. Por su parte, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, a través de su cuenta en Twitter, escribió: "Damos la bienvenida a la creación de un grupo de expertos en derechos humanos para realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre los abusos de los derechos humanos en Nicaragua. La comunidad internacional no puede ignorar el sufrimiento del pueblo nicaragüense", concluye Nichols. María Esther Ordóñez, Acción 10. Diputados sandinistas aprobaron este jueves una iniciativa de ley que elimina a la Universidad Centroamericana UCA del Consejo Nacional de Universidades, además de ya no recibir el 6% anual del presupuesto general de la República. Se va a cerrar la votación, se cierra la votación, 75 votos a favor, 0 en contra, 14 abstenciones, 2 presentes. Se apruebe en lo general el dictamen presentado. De esta manera fue aprobada la reforma a la Ley 582, Ley General de Educación, y una reforma y adición a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de la Educación Superior, para excluir a la UCA del CNU y no se les siga asignando el 6% constitucional que se les entrega a las universidades. En nuestra bancada vemos con profunda preocupación que en la presente iniciativa de reforma se excluya a una importante universidad que ha sido parte del Consejo Nacional de Universidades y que goza de un alto prestigio, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de la región centroamericana, como es la Universidad Centroamericana, en donde al ser excluida de ser parte integrante del Consejo Nacional de Universidades, ya no se le entregará el 6% constitucional, con lo cual se estará afectando a miles de jóvenes universitarios de escasos recursos económicos que han decidido y decidieron estudiar en esta prestigiosa universidad. Al reformar la Ley de Autonomía, estamos dándole el rol que le corresponde al Consejo Nacional de Universidades, que es el rector de la política de la educación superior de nuestro país. Y hemos reforzado las atribuciones del Consejo en una demanda muy especial, que la familia nicaragüense, los jóvenes nicaragüenses, el día de hoy van a tener mayor seguridad de culminar sus estudios, mayor seguridad de que van a tener calidad en su educación. Estudiantes aseguraron estar en medio de la incertidumbre ante la eliminación del 6% que los beneficia, a pesar que el mes pasado se les redujo parte del porcentaje de la beca con la que contaban. Pues la verdad yo me siento muy triste, estoy comenzando apenas y sería muy terrible que la llegaran a cerrar, pues muy triste. Esto vendría a afectar bastante. Sí, bastante a los becados y también pues a todos creo que nos afectaría mucho.
que ese era un beneficio importante que les ayudaba y pues había personas que lo aprovechaban porque no tenían suficientes recursos. Entonces se le quitó una ayuda bastante importante para ellos. Muchos estudiantes creemos que se van a ver obligados a retirarse de las aulas de clase. Posiblemente, dependiendo de su situación económica. Yo estaba becado de esto y recientemente me bajaron 10% de la beca. Por su parte, el diputado sandinista Walmaro Gutiérrez propuso que a corto plazo se elaborara una nueva ley de autonomía universitaria. Después de más de 3 lustros de tener una ley de autonomía universitaria en este país, yo creo de que la comunidad universitaria requiere, demanda y justifica con toda razón histórica y moral que esta Asamblea Nacional al corto plazo discuta una nueva ley integral de autonomía universitaria que incorpore los más actuales estándares de calidad de la educación universitaria a nivel internacional. Según Gutiérrez, desde el 2007 al 2022, el gobierno de Nicaragua ha entregado 2.678 millones de dólares a las universidades como parte del 6% constitucional. Se estima que con esta salida forzada de la UCA se pierdan unos 8.1 millones de dólares anuales, equivalente a unos 251.8 millones de córdobas, dejando sin beca a miles de estudiantes de bajos recursos. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Y siempre hablando sobre temas legislativos con carácter de urgencia, la bancada sandinista aprueba nueva ley que regulará las operaciones de organismos no gubernamentales en nuestro país. Los detalles a continuación. A partir de este jueves quedó aprobada en la Asamblea Nacional una nueva ley que regulará las organizaciones no gubernamentales establecidas en Nicaragua. Se trata de la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro, y la misma tiene la facultad ahora de multar e intervenir cuando sea necesario. La actual ley formó parte de una propuesta con carácter de urgencia que presentó Gustavo Porras en el Poder Legislativo. El Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro, es la autoridad competente para la aplicación de la presente ley y su reglamento, siendo el encargado de la regulación, control, supervisión y sanción de los OSFL nacionales y de otras nacionalidades que operen en el territorio nacional. Según la planadora sandinista, lo que se pretende con la nueva ley que desplaza a la ya vigente Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin fines de lucro, aprobada en 1992, es fortalecer la prevención de lavado de activos, proliferación de armas destructivas y financiamiento al terrorismo dentro de los organismos, prohibiendo así la donación de quienes lo administren. Que expresamos el compromiso de cerrar toda puerta y toda ventana a la proliferación de la arma de destrucción masiva, al crimen organizado. Los OSFL no pueden intervenir en asuntos de política partidaria ni violentar sus objetivos para la cual fue creada y registrada en este país. Por la crisis de 2018, la administración Ortega Murillo emprendió a cancelar las personerías jurídicas de algunas organizaciones independientes nacionales y extranjeras, así como universidades privadas y asociaciones. En total suman ya 130 ONGs canceladas sus personerías jurídicas. Incluso sus activos y bienes han pasado a formar parte del Estado bajo el argumento que estaban acéfalas y no habían declarado sus estados financieros en tiempo y forma ante el Ministerio de Gobernación. Jimmy Romero, Acción 10. Pablo Cuevas, parte del equipo de asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, se exilió a Costa Rica junto a su familia. Por asedio policial y amenazas de muerte, se exilió con toda su familia el reconocido promotor de derechos humanos, quien laboró para la Comisión Permanente de Derechos Humanos, doctor Pablo Cuevas, un verdadero ícono en materia de derechos humanos en el país. Después de muchos años de ejercer la noble labor de defender los derechos humanos de los y las nicaragüenses, me veo en la penosa decisión de irme al exilio. No lo estoy haciendo por simple ganas de irme o desertar de mi labor. Lo estoy haciendo porque es insostenible para mi familia
y para mí el estado en que estamos en este momento. El año pasado fue un año terrible para mí, muchas veces fui devuelto de los departamentos escoltados por patrullas policiales. En octubre llegaron personas que decían que habían sido coaccionadas por inteligencia para decirme que los habían mandado a matarme. En diciembre fui amenazado por oficiales de policía y el 4 de marzo fui alertado de que se iban a ejecutar una detención en mi contra. En efecto, desde el 13 de marzo del presente año han habido oficiales de policía que llegan a preguntar por mí, por mi hijo, a mi casa, a donde fue la casa de mi suegro. Es una situación insostenible. Pues yo en este momento ya estoy con mi familia en el exilio, ¿verdad? Y estoy presto a iniciar la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos que tiene sede en Miami, en Costa Rica. Y vamos a seguir haciendo la labor que hemos hecho muchos años, aunque no le guste el régimen, ¿verdad? Ayudando a los nicaragüenses en sus distintas necesidades en materia de derechos humanos. Gracias, señores. Hasta pronto. Se supo que otros promotores de derechos humanos también buscan cómo exiliarse en Costa Rica o Estados Unidos. Nicaragua acumula 682.865 emigrantes, lo que representa un 10,46% de la población nicaragüense que por diferentes razones abandona el país. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos. Continuamos con más noticias. Este jueves se realizó a nivel nacional el primer simulacro multiamenaza, cuya hipótesis fue un terremoto que provocó incendios, deslizamientos de tierra, entre otros sucesos. Más detalles en esta noticia. Bajo la hipótesis de un terremoto de 7.7 grados en la escala de Richter, seguido de varias réplicas que activaron la falla sísmica de Tizcapa, este jueves se realizó a nivel nacional el primer ejercicio de protección de la vida que movilizó a miembros de Defensa Civil, bomberos, Cruz Roja, policía, ejército, instituciones del Estado y algunas empresas privadas que se sumaron a este ejercicio. Este fue el escenario en las inmediaciones de Las Piedrecitas. Varias personas resultaron lesionadas por un deslizamiento de tierra del Cerro Hormigón. Al momento del terremoto, ocurre un accidente de tránsito que dejó como resultado 2 personas prensadas dentro de un vehículo y otra que se fue a un barranco. Y un incendio que ocurrió en una vivienda movilizó a una unidad de los bomberos que de inmediato controlaron la situación. Empiezan los bomberos de Nicaragua a hacer el apagado del fuego en una vivienda colapsada en el Cerro del Hoyo. Vemos que tienen una técnica de pantalla para empezar a apagar el fuego y después poner su técnica de apagado directo sobre las llamas, entrando y apenas empiezan y están dos compañías. De igual manera se tomó en cuenta la amenaza de tsunami, valorando que en estos días las familias acuden a los balnearios a disfrutar de sus vacaciones de verano. Nosotros teníamos una meta establecida de 5 a 10 minutos, se lograron los objetivos como empresa, como gobierno, como institución. Todos y cada uno de las instituciones del Estado tienen su rol y pues supimos a llevar a cabo todo el proceso. ¿Qué tal fue la participación de los habitantes cercanos a este lugar? Muy buena, la comunidad aquí de Bataola ha sido muy participativa. Estamos conscientes de los riesgos que estamos teniendo actualmente. Nicaragua es muy vulnerable a las situaciones de riesgo.
Este ejercicio de protección de la vida coincide con el 91 aniversario del terremoto de Managua que ocurrió un 31 de marzo de 1931 y que dejó miles de muertos y destrucción en la mayoría de la infraestructura de la ciudad. Nicaragua realizará 4 ejercicios en este 2022 con el fin de salvaguardar la vida de los nicaragüenses. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Vamos a cambiar totalmente de asunto porque remiten a juicio al sujeto que asesinó de varias estocadas a un hombre y luego se tomó la sangre que salía de sus ojos. El hecho ocurrió en San Rafael del Sur, pero es Kevin Arrieta quien nos amplía mucho más. El juez Melvin Vargas envió a juicio oral y público para el próximo 1 de abril a Marcos Junior Silva Amador, de 18 años de edad, quien según la acusación de la fiscalía le privó la vida a César Flores Hurtado, de 34, tras haber sostenido una discusión por un cambio en efectivo de una botella de licor, lo que provocó un pleito, y Silva Amador le propinó varias estocadas en distintas partes del cuerpo, principalmente en el rostro. Al ver la sangre que salía de los ojos se la tomó, diciendo: "Qué rico te estoy comiendo". Según el documento judicial, Milton Huete Sánchez, uno de los testigos, afirmó que minutos antes de la tragedia se encontraba junto a Silva y otras personas del barrio Las Piedrecitas de San Rafael del Sur el pasado 1 de febrero, pero el detenido le dijo que se retirara porque tenía ganas de matar a alguien, sin imaginar que la víctima iba a ser César Flores Hurtado, a quien le clavó un cuchillo en los ojos y con una mano le presionaba el cuello y con la otra le lamía los dedos de la sangre hasta tomársela. El día del hecho, la víctima fue trasladada a un hospital donde le extrajeron sus ojos, luego le realizaron 3 cirugías para salvarle la vida. Sin embargo, todo fue en vano. Se espera que el día del juicio 2 médicos forenses brinden su declaración. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Un motociclista falleció al ser atropellado. Esto ocurrió en el kilómetro 137 de la carretera hacia San Juan del Sur por una ambulancia de la Dirección General de Bomberos Unificados de Nicaragua cuando trasladaban a un paciente al hospital primario de dicho municipio. Una ambulancia de los Bomberos Unificados de Nicaragua en el municipio de San Juan del Sur se vio involucrada en un accidente de tránsito que cobró la vida de un motociclista originario de la comunidad indígena de Veracruz del municipio de Rivas. Se murió. Estos son los lamentos de la dolida familia de Aníbal Correa, de 31 años de edad, quien según lugareños fue impactado mortalmente por la ambulancia cuando él se movilizaba a bordo de su motocicleta en el kilómetro 137 del sector de la Cuesta en San Juan del Sur. La víctima desde hace varios años habitaba en dicho municipio y la tragedia ocurrió a pocos metros de su vivienda. Este fatídico accidente se registró cuando la ambulancia de Bomberos Unificados trasladaba hacia el hospital primario de San Juan del Sur a un ciclista que habría sido atropellado minutos antes por un camión. A través de las redes sociales, los internautas aseguran que la ambulancia no llevaba la sirena de alarma al momento del traslado, pero hasta el lugar del suceso se trasladó un equipo de la Policía de Tránsito para realizar las investigaciones pertinentes de este caso, que ha dejado luto a una familia rivense y a una niña de 3 años en orfandad. Eva Torres, a Acción 10. Familiares de un ciudadano demandan la investigación y que se haga justicia por la muerte de un ciudadano de la costa caribe de 38 años, quien fue ultimado a balazos en una comunidad de origen, donde él habitaba exactamente en la laguna de Perlas, en el Caribe Sur. Halover es una comunidad pequeña, a pocos minutos del municipio de Laguna de Perlas, jurisdicción de Bluefields, en el Caribe Sur. Los casos de muertes violentas y crímenes han mantenido en zozobra a su población. Actualmente no está al 100%. Tenemos bastante problema en la comunidad, sí, eso hay que mejorar. Y estamos predicando y estamos haciendo todo lo posible, hablando con la gente, con los que podemos hablar, con los que quieren escuchar, para que haya un cambio en la... Uno de los últimos crímenes registrado en la zona fue el 19 de marzo, donde perdió la vida el costeño Livon Alun Jackson, de 38 años. Este fue encontrado en la vía pública con 9 impactos de bala en el cuerpo. Muy triste para toda la gente de Halover y Laguna de Perla, porque es una persona bien reconocida, especialmente en el deporte. Necesitamos un gobierno
que pone policía que vale la pena. ¿Cómo no van a haber abusos de autoridad? Si uno está matando uno al otro aquí, ellos no asoman. Pero cuando lo llama, hay droga. Está golpeando a uno, está maltratando a uno. ¿Por qué? El caso aún no ha sido esclarecido, ni se precisan las circunstancias. Sin embargo, los implicados están prófugos y aún no han sido identificados. Livon era un pescador quien recientemente vivía en su comunidad de origen. Este permaneció por muchos años en el extranjero. Hay cientos de gente que no están de acuerdo con lo que está pasando, pero ni asoma la policía. Solo busca agarrar unos diferentes versiones y ya está. El ley tiene la culpa también, porque el momento que vino es ese mismo dos muchachos tirando balazos entre los niños, donde eran el frijoles, él estaba por ese lado. Y él vino directamente y echa su motor al este y vino a dejarlo aquí nomás en la boca de su muerto. Sus familiares lamentan que hay impunidad en estos casos y demandan a la institución del orden público investigación y justicia, puesto que la inseguridad que se vive en la zona es grave y la policía hace caso omiso al llamado de sus habitantes. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. Muchas gracias por esa información, Hazel Zamora. El segundo nicaragüense que fue secuestrado el pasado 22 de marzo en una zona fronteriza de México por traficantes fue liberado este miércoles. Así lo confirmaron sus familiares. Liberan al segundo nicaragüense secuestrado el pasado 22 de marzo junto a otros 2 conciudadanos originarios de Sébaco, Matagalpa, que intentaban cruzar el río Bravo y cayeran en manos de traficantes en una zona fronteriza de México. Se trata de Juan José Sáenz. Sus familiares confirmaron que este miércoles, luego de 8 días de angustia, lograron su libertad por la suma de $7,800, pues los secuestradores cada día que pasaba aumentaban la cantidad de dinero. La primera familia en reunir la suma solicitada fue la de Hamsel Escoto y luego la de Sáenz, pero aún queda por ser liberado Emmanuel Reyes, dado que todavía no logran reunir la cantidad solicitada. Por ello reiteran se les apoye depositando la cantidad que sea de su voluntad a las siguientes cuentas bancarias: Banpro 100 20 11 009 79 75 o la FICE 10 90 33 86. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Un sujeto que meses atrás asesinó a un menor de edad de varios machetazos admitió los hechos ante un juez de Somoto. Los familiares del niño pidieron a las autoridades cadena perpetua por la gravedad del caso. Ezequiel Flores Palacios, a quien se le conoce como Chilino en la comunidad del Ojoche, ubicada en San Juan del Río Coco, no tuvo otra opción de admitir los hechos, luego de que se le estuviera acusando en el complejo judicial en Madrid por el delito de asesinato agravado en perjuicio de un menor de edad. Los familiares del niño exigen que por el caso de gravedad se le aplique cadena perpetua. Que asesinó al niño, que le quitó los sueños que él tenía que cumplir en esta vida y que se pudre en la cárcel, ya que yo no voy a volver a ver a mi niño, tampoco él que vuelva a ver a su familia. Mientras que los familiares del acusado indicaron que aunque sea pariente, tienen que aplicarle la ley a como debe ser, porque le quitó la vida a un inocente. Ni modo, tiene que hacer justicia, porque por lo menos así se evita andar en problemas entre toda la familia, se evitan los problemas, y entonces mejor que sufra él y no sufrir el resto. Claro que sí, ¿para dónde? Tenemos que aceptar que lo castiguen. Toda la familia está de acuerdo que lo castiguen, porque así como hizo eso, lo puede hacer con otro mismo de la familia, sobrinos, hay sobrinos bastante de él. El horrendo caso ocurrió el 13 de febrero, donde los habitantes de la comarca han quedado atemorizados porque nunca se había dado esto en su zona. Flores Palacios ahora esperará cuánto sería la condena que le impondrán las autoridades correspondientes. Según el Código Penal, el delito de asesinato agravado, las penas de cárcel están estipuladas entre 25 a 30 años de prisión. Les informó Jagadiel Rivera Cornejo.
3 personas resultaron lesionadas al verse involucrados en una colisión entre 2 motocicletas y una camioneta, esto en el municipio de Rivas. Uno de los lesionados fue trasladado en estado crítico al hospital de la localidad. La tarde de este jueves, 3 personas resultaron lesionadas en una triple colisión entre 2 motocicletas y una camioneta en el sector de la entrada a la calle del Amor en la ciudad de Rivas. Entre los lesionados se encontraban Mara Marcela Mora Muñoz, Luis Carlos Tijerino y Fabricio Moisés Mena Montes. Este último fue el que se llevó la peor parte, siendo trasladado en estado reservado al hospital Gaspar García Laviana. Fabricio Moisés Mena Montes resultó con un trauma craneal en la región parietal derecho y en la región frontal. Tenía una herida abierta en la parte superior de la ceja derecha y múltiples operaciones en diferentes partes del cuerpo. Mara Marcela Mora Muñoz, esta lo que tenía era un trauma en el tabique nasal. El tercer paciente era Luis Carlos Tijerino. Presentaba una herida abierta en la parte superior de la ceja izquierda acompañado de un hematoma. Un trauma en el ojo derecho y escoriaciones en diferentes partes del cuerpo. Leonel Pérez, conductor de la camioneta fuera de cámara, dijo que primeramente las 2 motos impactaron y una de ellas terminó estrellándose contra la camioneta. Las autoridades policiales, a través de sus investigaciones, determinarán la responsabilidad de cada motociclista en este percance vial. Con imágenes de Julio Padilla, en Acción 10, les informó Eva Torres. Corte comercial, ya regresamos con más informaciones. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso con más información en Acción 10 en la mañana. Ahora les comento que trabajadores del Estado gozarán 10 días de vacaciones en el periodo de Semana Santa. Así lo dio a conocer la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y también el Ministerio del Trabajo. Los detalles a continuación. A través de un comunicado, la ministra del Trabajo, Alba Luz Torres, dio a conocer que las y los trabajadores del Estado y servidores públicos disfrutarán de descanso y unión familiar en el periodo de Semana Santa de este año, con goce de salario saliendo de vacaciones el día viernes 8 de abril, retornando el martes 19 de abril, afirmó también en su intervención Rosario Murillo. Este comunicado de la ministra se establece que no se computan las cuentas de vacaciones el jueves 14 y el viernes 15, porque son feriados nacionales con derecho a descanso. Vamos entonces a vacaciones familiares de Semana Santa desde el 8 de abril, que es Viernes de Dolores, retornando el martes de Pascua, martes 19, con energía multiplicada, Dios mediante. Como segundo punto en el comunicado, el MITRAP refiere que en el caso de los trabajadores y empleadores del sector privado, deberán ajustarse a la costumbre o lo acordado entre las partes, siendo de descanso obligatorio con derecho a salario los días Jueves Santo, Viernes Santo, por ser feriados nacionales. Se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Este 31 de marzo venció el plazo de la venta de stickers de rodamiento. Los conductores que no cuenten con este tributo serán multados a partir de este viernes 1 de abril. Es Kevin Garrieta con el detalle. Todos los conductores de Managua y otros departamentos del país tuvieron hasta este 31 de marzo para comprar el sticker de rodamiento a su precio normal, que va desde los 50 hasta 1,000 córdobas dependiendo el vehículo. El centro de atención al contribuyente, ubicado en Plaza Cuba, lució este jueves con poca afluencia de ciudadanos. No, ha estado vacío. Ahorita no la tiene ni 5 minutos. Entré de paso a caja y ahí nomás me atendieron. ¿Qué fue lo que mostró? Simplemente la documentación legal y ya, suficiente con eso. Ya es mejor andar al día ya, hermano. Ya estamos bien sí, con eso. Ya. Sí, ya nos pusimos al día. Los conductores que no lo adquirieron podrían ser multados con 350 córdobas de acuerdo a la ley de tránsito, e incluso su vehículo podría ser enviado al depósito por no haber adquirido este tributo para circular legalmente. En la misma ordenanza que estableció la alcaldía de Managua pueden hasta llevarte el vehículo al depósito vehicular, y eso conlleva a otras
otros pagos como por ejemplo la grúa más el tiempo que va a estar en el depósito vehicular. Si el rodamiento de tu vehículo costaba 100 córdobas, entonces ahí entra lo que contempla la ley de municipios, que pagas un 100% de la multa. Entonces tendrías que pagar 100 córdobas adicionales a lo que costaba tu sticker de rodamiento, si en este caso costara 100 córdobas. Entonces tendrías que pagar 200 córdobas si vas a la alcaldía y no te han impuesto alguna multa o no te lo han llevado al depósito vehicular. Pero si en este caso las autoridades de la alcaldía o de tránsito te ocupan el vehículo, entonces ya vienen otros cargos adicionales que son bien engorrosos y muy costosos. E incluso hoy a un vecino lo multaron por no andar el sticker de rodamiento. Entonces por eso inmediatamente me procedí, ya que tenía el tiempo adecuado para venir a realizar mis trámites. Hoy es el último día, ¿sí? No pudieron haberlo multado. Pero en ese caso sí lo multaron. Por eso ya vi que mejor antes, si se puede y hay tiempo, hay que hacer. En total son 13 tipos de calcomanías. Este año la alcaldía de Managua proyecta recaudar 34.7 millones de córdobas por este impuesto, mientras que el año pasado captó 33.8 millones de córdobas. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Kevin Arrieta. Hablamos ahora de temas económicos. Comerciantes de Bluefields reportan una baja significativa en la venta de sus productos, esto pese a la proximidad de la Semana Santa. Poca afluencia de compradores que se preparan para la Semana Mayor han consultado en los diferentes puestos de ventas en el comercio local de Bluefields. La preocupación crece por la significativa baja en sus pequeños negocios. Ahorita pues el negocio está bajo porque todo está caro. Pues yo gracias a Dios toda la vida me preparo para mi sandía, para mi jocote y para mi mango. Y le doy gracias a Dios porque cuando es el tiempo, las semanas adecuadas se vende. Cuando no, porque ahorita está todo está... No hay billete, la situación está mala y vos sabés que uno vende conforme el cliente llega. Si yo compro caro, doy caro, y si compro barato, pero yo me mantengo, como te digo, porque aquí son frutas que se botan. Sara Robleto, comerciante local que oferta sus productos por más de 30 años, lamenta que su materia prima esté a precios elevados, afectando la compra y venta de sus frutas y verduras. Los jocotes, el mango, la sandía, que esas son las cosas de Semana Santa, porque eso es lo que yo he vendido toda una vida. Así esto está caro, como te digo, sube, baja, así es, porque como vos sabés que ahora que la carretera se ha abierto, dice la gente, vino a mejorar, vino a empeorar, porque aquí nadie vende barato. Creer, la gente se engaña, pero aquí nadie vende barato. Ya los del Pacífico, los masayas, los que están en las calles venden igual que nosotros. Las vendedoras califican este año como uno de los más difíciles. Estas, a su vez, afirman que el incremento de pequeños establecimientos en puntos estratégicos de la ciudad han venido afectando a sus ventas. Esperan recuperarse y mover sus productos durante la Semana Santa. Rogándole a Dios vender porque ahí todo está carísimo. Sí, y ahí compramos caro, vendemos caro, amor. Compramos barato, vendemos barato. Porque nosotros somos menoristas, no nos podemos... Todo está a la mano, pero está caro todo. Porque dice que la gasolina... Hay días buenos, hay días malos, sí. Sí. ¿Hay días que sacan? Sí, hay días que sacamos, hay días que no sacamos. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. Ex embajadora de Nicaragua ante la OEA pide a Biden amparo para los que huyen del terror. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, Arturo Maxfield, pidió al presidente de los Estados Unidos que brinde el estatus de TPS a los nicaragüenses que llegan a esa nación. Afirma que no es justo que los miles de nicaragüenses que vienen huyendo de Nicaragua sigan sufriendo escondidos en Estados Unidos, al tiempo que solicitó al gobierno del presidente Daniel Ortega que libere a los presos políticos. Lo que más pido, bienestar para los que están presos, que los dejen salir, esperanza para los que están allá. Y para los que vienen huyendo acá a Estados Unidos, yo lo que pido es que les den un TPS de esperanza para los que vienen aquí huyendo, porque no es justo que los miles de nicaragüenses que vienen huyendo del régimen de terror y violencia de Nicaragua sigan sufriendo escondidos en Estados Unidos. Debemos aclarar que TPS es un estatus muy especial aquí en Estados Unidos.
donde una población designada por el Ejecutivo, no tiene que pasar por el Congreso, el Ejecutivo puede decidir, dadas las circunstancias en su país natal, ellos están aquí y tienen permiso de trabajar. Eso es siempre, y permiso de quedarse aquí legalmente protegido por las leyes americanas. Es muy importante, TPS es un tema muy reñido. Según Macfield, él renunció al cargo de embajador porque es palmado y no tiene nada. Y ahora lo acusan de tener una maleta llena de dinero y de estar financiado por el imperio y la CIA. Incluso, mucha gente ha dicho que yo tengo una maleta llena de reales y que yo también soy financiado por el imperio y por la CIA. Pero quiero decirles que la única silla que tengo es una silla de madera vieja en mi casa y que la única maleta que tengo es una maleta de esperanzas y sueños y que el único apoyo financiero que recibo es el de mi esposa, que es la que me está manteniendo, y el de mi iglesia, la iglesia aquí en Washington, la iglesia Zion Baptist Church, que es una iglesia afroamericana, que ellos son los que me están ayudando a pagar algunas cosas pues, que necesito. Pero no existe esa narrativa de la CIA y el imperio, es bien recurrente cuando estás dentro del Estado. Además, afirma que en la comunidad internacional, Nicaragua es condenada por la Unión Europea y Estados Unidos, mantiene una relación de primer plano con Cuba y Venezuela, que no maneja la Cancillería, y otra importante pero en pañales con China. Mariguester Ordóñez, Acción 10. Bueno, y llegamos al cuarto mes de este año 2022 y queremos recordarles qué acontecimientos resaltan un día como hoy en la historia. Les comento que cada 1 de abril se celebra el Día Mundial de la Educación, y es que con dicha fecha se pretende dar a conocer la relevancia que tiene en el desarrollo de la sociedad, asimismo exponer las debilidades que presentan varios países en este tema, y es que según la UNESCO, en el mundo existen 63 millones de niños y niñas que no van a la escuela. Esto y más a continuación. En el año 2000 en Murcia, España, el adolescente José Rabadán Pardo, de 16 años de edad, asesina a sus padres y a su hermana de 9 años de edad con síndrome de Down. Este suceso es conocido como el crimen de la katana. José parecía un chico normal hasta que aquel 1 de abril, mientras su padre dormía, le ocasionó varias heridas mortales con una katana, una espada samurái de 71 centímetros de longitud de hoja. Posterior, fue a las habitaciones de su madre y de su hermana, que se despertaron por los gritos de su padre, y las hirió de gravedad para después rematarlas con un machete. Las víctimas sufrieron amputaciones de sus dedos mientras se defendían de los cortes. El crimen, que causó conmoción en la sociedad española, fue el primer caso de delito grave en ser juzgado con la ley del menor en ese país. Rabadán pasó 6 años en prisión y ahora es miembro de una iglesia evangélica, se ha casado y tiene una hija. En el año 2004 en Estados Unidos fue creado Gmail, el correo electrónico de Google. Según datos aproximados de la misma empresa, más de 4.100 millones de personas hacen uso de este servicio electrónico y actualmente admite 72 idiomas. Las cuentas básicas de Gmail son gratuitas, pero Google se remunera mostrando anuncios al usuario, mientras que la versión para empresas está libre de publicidad. Cada 1 de abril se celebra el Día Mundial de la Educación. El día se estableció por los acuerdos entre la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO. Este día tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre los educadores y alumnos, además de reconocer la importancia que cumple la educación para el desarrollo de una nación. Y es que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que caracteriza al ser humano. Cada 1 de abril se celebra el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Y es que son varios los países donde las empresas y personas trabajadoras aseguran que la diversión en el trabajo es totalmente compatible con la profesionalidad y que el buen humor ayuda a tener una mayor productividad, ya que fomenta la creatividad y ayuda en la toma de decisiones. Según un estudio publicado en la revista Ciencia Psicológica, la alegría mejora la creatividad y de ahí nacen las mejores ideas. Christopher Guevara, Acción 10. Continuamos con más en Acción 10 en la mañana. Gracias por seguir con nosotros. Hoy vamos a conversar un poco acerca de las negociaciones entre Rusia y Ucrania, luego de estos días de guerra y de conflicto que ya lleva su día número 36 hasta hoy día justamente.
¿Cómo eso ha impactado al mundo entero? ¿Cómo ha tenido repercusiones económicas? ¿Qué tipo de repercusiones podrían darse a nivel de todo el mundo luego de que se llegue a un acuerdo? Ya han existido algunos acuerdos en el tema de los corredores humanitarios, por ejemplo, como parte de las negociaciones han logrado evacuar, según medios internacionales, al menos a 1.400 personas por 3 corredores humanitarios en las últimas 24 horas. 1.458 personas han sido evacuadas de varias ciudades de Ucrania, esto como parte de los acuerdos, de las negociaciones que aún se mantienen hasta hoy día. Número 36 es el día de la guerra, pues justamente hoy estamos en el día número 36 y hay cosas que han cambiado, hay otras cosas que lamentablemente no, y esto tiene unas repercusiones a nivel internacional. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos y qué tipo de repercusiones podría tener un acuerdo? ¿Habrá países que no quieren un acuerdo entre Rusia y Ucrania? ¿Usted qué piensa? También puede participar más adelante con nosotros. Sin embargo, en este momento vamos a conversar ya con nuestro invitado, nuestro experto que nos acompaña hoy vía Zoom. Así es, José, ya nos acompaña vía Zoom el doctor Agustín Jarquín Anaya, quien es analista político. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Jimmy. Buenos días, Jocelyn. Gracias por invitarme nuevamente para compartir algunas ideas y criterios sobre esta situación tan tensa y tan impactante, ¿no?, para todo el mundo y, por supuesto, para Centroamérica y Nicaragua. Yo decía, doctor, que me preguntaba, ¿habrá algunos que no deseen que se dé un acuerdo con prontitud entre Rusia y Ucrania? Algunos diarios internacionales, por ejemplo, hoy por la mañana yo leía que el Reino Unido insta a Ucrania a retrasar la firma de acuerdo de paz con Rusia. Esto porque dicen que estarían implicándose ellos en mayores sanciones. El periódico británico The Times reportó este jueves que el Reino Unido teme que Estados Unidos, Francia y Alemania puedan presionar a Kiev para que firme un acuerdo con Rusia a costa de concesiones significativas para el país. Es parte de las publicaciones que han hecho algunos diarios internacionales hasta el día de hoy, día número 36, el que inició este conflicto bélico. ¿Cómo usted valora esta postura del Reino Unido? Mire, es posible que eso sea así. Lamentablemente, los intereses prevalecen a veces sobre las necesidades generales e incluso sobre valores. Y no solamente países, como lo señala ese reporte que ustedes citan, sino que también en el área económica hay sectores que se están beneficiando de este conflicto. La industria armamentista, por supuesto, no solamente está poniendo en juego, en experiencia, probando armas de última generación, sino que se ha incrementado sensiblemente el gasto militar en la mayoría de los países que son potencias en el mundo, de forma tal que en efecto habrá intereses que no desean que la guerra pueda concluir, lo cual pedimos a Dios, nos unimos a las oraciones de los nicaragüenses y del mundo entero para que efectivamente ese sufrimiento humano y esa destrucción material sin precedentes pueda efectivamente terminar pronto. Don Agustín, en estos acuerdos o en los avances que han habido, estas conversaciones que mantiene Rusia con Ucrania, se mencionó de que se iba a reducir los ataques a Kiev por parte de Rusia. ¿Realmente eso se está viendo? ¿Hay un compromiso de parte del presidente de Vladimir Putin para ponerle fin a esta guerra y iniciar un proceso de paz? Mire, nadie quiere más el fin de la guerra que los ucranianos, y el presidente Zelensky ha sido contundente en ese aspecto. Sin embargo, lamentablemente Rusia, que ha perdido estratégicamente muchas de sus áreas de influencia y sus perspectivas de futuro, también ha perdido la seriedad y ha perdido la confianza por las mentiras en las que han caído no solamente voceros del Kremlin, sino que el mismo presidente Putin. Lo que ellos expresaban, por ejemplo, que iban a reducir la presión militar y se iban a concentrar en las dos zonas que ellos pretenden que sea una república y que hablan de liberar, entre comillas, así lo dicen, los analistas y todos los estudios de inteligencia
señalan lo que está produciéndose es un reagrupamiento, como al inicio de esta agresión injustificada. Si recordamos, Rusia había dicho que ya se estaba retirando, que ya estaba, y presentaron unas imágenes de equipos, tanques, blindados, movilizándose en tren, como que se estaban retirando. Y la inteligencia de Estados Unidos y de Inglaterra, del Reino Unido, señalaron de que eso no estaba ocurriendo y que más bien la guerra era inminente. Y a pesar de que el mismo señor Putin dijo que no pretendían invadir Ucrania, vimos que la realidad lamentablemente le estalló en la cara y quedó como un gran mentiroso. Lamentablemente esa actitud de Rusia continúa, sin embargo es importante que los diálogos sigan. El día de hoy, viernes, precisamente en Turquía, está prevista o se está desarrollando se ha desarrollado una conversación y Dios mediante pueda esto avanzar. Como señal de paz, el presidente Volodymyr Zelensky ha anunciado pues a Rusia de que ellos como país prácticamente estarían renunciando a pertenecer a la OTAN. Un cambio que podría verse en los próximos días y que tanto esto podría generarle confianza al presidente Vladimir Putin, porque esto fue uno de los primeros detonantes en que Rusia iniciara su escalada de combate hacia Kiev, hacia su objetivo que era Kiev. Mire, es un punto importante y creo que es juicioso de parte del presidente Zelensky, como todo lo que él ha expresado. Realmente se ha ganado la admiración mundial, no solamente de entidades de gobierno. Vimos que ayer estuvo en el Parlamento de Bélgica, o sea, por supuesto por vía electrónica, sino que de la población mundial entera, por la gran mayoría de la población, ¿verdad? En este sentido, esta iniciativa que adopta Ucrania en la voz de su presidente es importante y puede tener un efecto. Yo creo que la gestión tiene que ir más allá, porque por el carácter, la idiosincrasia, la manera de ser, la psicología del señor Putin, que estamos claros que es alguien egocentrista, sus ambiciones son ser el nuevo zar de la Rusia. Él añoraba, él mismo lo expresó, con mucho dolor en su corazón, el colapso de la Unión Soviética y de su sistema, lo cual era un sistema dictatorial que produjo mucho daño en el mundo y por supuesto a la comunidad rusa. De forma tal que esta iniciativa del presidente Zelensky contribuye a que se pueda avanzar, pero no creo que esto va a satisfacer plenamente al señor Putin. Para él es importante el tema de Crimea, sobre todo porque en el Mar Negro tiene ahí una importante flota militar y Crimea estratégicamente es importante para él. ¿Qué va a pasar con Crimea? No sé, no sabemos, y sobre todo de las dos regiones que Rusia pretendía que se independizaran como república. De hecho, así la reconoció ya, ¿verdad? Aunque el mundo en general le ha dado la espalda. Esos son parte de los puntos que estaría pendiente, pero vemos que va avanzando el proceso de diálogo y, como señalaba, Dios mediante se pueda estabilizar la situación, detener los ataques y que se logre una paz. ¿Cómo usted valora el papel de algunos países europeos y también de Estados Unidos en cuanto a esta situación entre Rusia y Ucrania? Las repercusiones económicas y sociales, migratorias que ha tenido esto por el tema de los refugiados de guerra. ¿Cómo usted valora la manera en que han actuado algunos países europeos y los Estados Unidos? Mire, yo voy a citar algo que decía a inicio de este mes, precisamente el canciller alemán que se está estrenando en su puesto después de la señora Merkel, el señor Olaf Scholz. Él expresaba que en Ucrania las personas
no solamente están, por supuesto lo están haciendo, pero no solamente están luchando por su patria, defendiendo su patria. Y dice Scholz, entramos a una nueva era. Y en este sentido, la gente en Ucrania está luchando por la libertad y por la democracia, valores que compartimos con ellos. Y eso que señala el canciller alemán Scholz, prácticamente representa, por supuesto, lo que ha unido ahora más a la Unión Europea y al mundo democrático, y con ellos Estados Unidos, de forma tal que se está generando unos cambios fundamentales en los aspectos económicos, en los aspectos políticos. Al referirme a lo económico, por supuesto, en el mercado internacional, en los aspectos productivos, en los temas que tienen que ver con la energía, en los temas que tienen que ver con la reedición de la carrera armamentista, lamentablemente, y la producción de bloques a nivel mundial que están enfrentados. Y sobre todo en el tema de las ideas, en el tema de los valores, hay un replanteamiento mundial que más que la pandemia incluso va a generar un cambio, como señala el canciller Scholz, de una nueva era. Y en este sentido, Europa está laborando, está trabajando, está enfrentando esta situación de forma unificada. El día de hoy creo que está previsto también unas pláticas entre la Unión Europea y el gobierno de China, del señor Jinping, y es interesante que a esta posición, o lo que van a ir a plantear, no conocemos los temas específicos, la Unión Europea se va a hacer eco, por supuesto, de sus intereses, que tienen una relación de comercio muy fuerte, principalmente Alemania con China, porque China es el gran manufacturador del mundo. Sino que se va a hacer eco también de los intereses de los Estados Unidos, que están juntos, ¿verdad? En términos globales. No es extraño que hace unos días, la semana pasada, estuvo el presidente Biden reunido precisamente con los europeos, y en otras cosas era para precisar cómo se iba a desarrollar esta relación con el premier de China, y esperamos que haya ahí una situación, como se ha anunciado, en la cual China juegue un rol, no contra Rusia, porque es su aliado, pero sí como un gestor de buena voluntad, como lo está haciendo en este caso Turquía, ¿verdad? Porque lo que está ocurriendo en Ucrania, lamentablemente, y los aspectos negativos que le ha generado, los resultados negativos que le ha generado a Rusia, afecta también a los intereses de China de una manera indirecta. Ingeniero, ¿realmente hay intereses económicos y políticos de parte de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, incluso usted mencionaba China, para mantener activa esta guerra que inició el pasado 24 de febrero de este año? Yo creo que realmente en este caso de los países, a ninguno de los 4 países, y mucho menos a Ucrania, por supuesto, que es la que está siendo afectada, le interesa que esta guerra continúe. En el caso de las repercusiones a nivel internacional, ingeniero, y del papel de los países latinoamericanos, por ejemplo, ¿cuál usted valora que debería de ser el actuar? ¿Cómo usted valora lo que han hecho hasta ahora? Por ejemplo, hablemos de Latinoamérica y Centroamérica. Mire, bueno, recordemos que a finales del año pasado, inicio de este año, Rusia hizo una ofensiva bastante intensa con respecto a Latinoamérica. Recordemos que en Nicaragua estuvo visitándolo el presidente de la Duma, o sea, de lo que se llama el Parlamento ruso, y también estuvo el vicecanciller de ellos, ¿verdad? Ofreciendo mayor cooperación en todos los órdenes. Recordemos que en esos días también se dio una reunión muy importante entre Rusia y el señor Jinping, sobre todo antes de los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿verdad? Y decía que la relación y la amistad entre Rusia y
y China no tenía fronteras prácticamente en todos los campos, estaban ellos estrechando los vínculos. Y en el caso de nuestro país, Nicaragua, señalaba que la cooperación iba a ser también integral en la parte económica, en la parte, incluso acuerdos militares, en la parte de desarrollo, etcétera. Y también recordemos cómo se estrecharon el vínculo entre el señor Putin, el presidente de Argentina, el señor Fernández, y también con el presidente de Brasil. Vemos hoy que la situación no le ha salido bien a Rusia. Y vemos cómo se ha afectado la relación entre Argentina, la República de Argentina y Rusia. Hemos visto votando al representante de Argentina en la OEA y en la ONU de una manera no acompañando a Rusia y más bien en el caso de la votación de Naciones Unidas sancionándolo. Igualmente en el caso de México, que ha jugado una posición ambivalente, el gobierno del señor López Obrador ha sido difícil. El mismo presidente Bolsonaro de Brasil también el rechazo a la agresión e invasión del señor Putin a Ucrania ha tenido unas consecuencias muy fuertes y esto ha afectado. Ahora, en América Latina, sobre el tema integral, nosotros somos casi, creo yo, como convidados de piedra en general, porque tenemos poca incidencia en lo que está ahí ocurriendo, y iniciativas que yo consideraba, igualmente analistas de otros países más importantes, con criterios, que se podía jugar un rol de facilitador. En el caso de México, creemos que la misma administración de Nicaragua, el señor Ortega, podía jugar un rol más proactivo en este caso, sin perder su relación que tiene con Rusia y con el señor Putin, que es una relación muy fuerte. No lo ha hecho. Y vamos a ver que sí vamos a sufrir las consecuencias de la economía en los aspectos de temas de energía, posiblemente petróleo. Vemos el incremento de los costos del petróleo, aunque ahora han comenzado a descender por la iniciativa de hace 2 días del presidente Biden de sacar reservas petroleras para importar el precio en el petróleo, y sobre todo también en el aspecto de la alimentación, donde va a haber un gran tensionamiento mundial. Recordemos que Rusia es el primer productor de trigo, Ucrania es el 4º productor de trigo en el mundo, y esto va a tener, y también es importante productor de fertilizantes en el caso de Rusia, va a tener efectos a nivel integral, y eso va a afectar nuestras economías. Ingeniero, usted decía que prácticamente los gobiernos de Latinoamérica no tienen mucha incidencia sobre estos acuerdos y negociaciones que están llegando a cabo tanto Rusia, Ucrania y otras naciones, pero vemos que a nivel económico nos está afectando a países como Nicaragua. Al subir el precio del petróleo a nivel internacional, los combustibles en nuestro país han incrementado escalonadamente de precios. Hay naciones como es el caso de El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica e incluso Nicaragua ya han tomado algunas acciones para evitar que su población se siga viendo afectada en reducirse sus recursos económicos. ¿Hasta cuándo se va a dejar de sentir ese efecto de parte de este conflicto armado que inició el 24 de febrero de este año? ¿O tardaría mucho tiempo para que la población o los consumidores tengan un respiro económico respecto a la alza del petróleo a nivel internacional? Yo creo que en el tema del petróleo eso es un pensamiento, ojalá que efectivamente tenga razón, no va a ser más allá de este año, y posiblemente este mismo año va a poder esto normalizarse. Algo diferente va a ser con el tema del trigo, ¿verdad? Y entonces, pero en este caso los países deben de tomar salvaguarda, deben impulsar con más dedicación, y en el caso de Nicaragua hay que ponerle más énfasis al tema de la eficiencia energética. La otra vez escuchábamos a líderes del Grupo de Defensa del Consumidor, al señor Rubén Arriola,
sobre iniciativas para que en los hogares y las familias puedan tener una mejor gestión en su consumo de energía. Cuando hablamos de energía, hablamos de manera integral. Por supuesto, la energía eléctrica, pero también el consumo de los hogares, en el tema del combustible, el transporte público, etcétera. Hay diferentes iniciativas que se pueden tomar. Yo invitaría a la administración del señor Ortega para que efectivamente pues se profundice en este tema y que hay especialistas en este campo en el país que pueden trabajar para que el impacto de los precios de los combustibles, no obstante pueda ser esto el temporal. Además, recordemos que estos son expresiones cíclicas las que se dan, pueda tener un efecto más negativo en la actividad económica de nuestro país. Esto que señalo puede también, entiendo que ya se está decidiendo en otros países de América Latina y por supuesto de Centroamérica. En el caso, ingeniero, del contexto actual de Nicaragua, usted la vez pasada había dicho que sería idóneo que el presidente Daniel Ortega y su gobierno podrían ser partícipes de algún modo en ser como facilitadores en medio de la situación entre Rusia y Ucrania. ¿Sigue pensando lo mismo y si también otros países centroamericanos podrían hacerlo a través de su gobierno? En ese tiempo, cuando yo expresaba eso, todavía el señor Erdogan, el presidente de Turquía, no había prosperado tanto en establecer una plataforma de diálogo que es la que actualmente se está usando con garantías para ambas partes, ¿verdad? Que es la reunión que se estaba haciendo el día de hoy. Sin embargo, creo que sí, todavía, a pesar que se ha dejado pasar tiempo, la administración actual, creo que además de atender las situaciones de controversia que se dan en el país y las fracturas que se dan en su misma administración, ustedes mismos informaban hoy y las cadenas del mundo, por ejemplo, la situación que se da con la renuncia del embajador Manfield, ¿verdad? Y hemos visto también la salida de acompañar al gobierno del doctor Paul Reichler, un experto internacional por muchos años y con una relación de afecto con Nicaragua. Debe también de atender estos aspectos, porque esto no solamente va a contribuir a que digamos, se haga un aporte a lo que es el entendimiento mundial, sino que proyectaría una imagen diferente de la que tenemos actualmente, que lamentablemente es negativa, ¿verdad? Las relaciones internacionales nuestras están muy afectadas, me refiero a Nicaragua. Y por supuesto, esto tendría y debe tener una repercusión al interno con el tema de presos políticos, diálogos de entendimiento, etcétera, que lo había anunciado incluso semanas atrás el licenciado Wálmaro Gutiérrez, diputado de la Asamblea, pero pues no ocurre nada en esta situación. Creo que la administración del señor Ortega debe de avanzar del inmovilismo en el que se encuentre concentrado solamente en las crisis internas para aprovechar circunstancias como, por ejemplo, el próximo domingo, estamos hablando dentro de 2 días, el hermano pueblo de Costa Rica va a estar eligiendo a su nuevo presidente, ya sea el señor Chávez o el señor Figueres. Ambos han expresado que van a tener una política diferenciada con las administraciones anteriores respecto a la administración del señor Ortega, y hay que prepararse para eso si eso va a ocurrir. No obstante, los señalamientos que han hecho sectores nicaragüenses que están agrupados allá, que tienen todo su fundamento, de que se mantenga el corte de relaciones con Nicaragua, ambos de manera diferente han manifestado que van a tener una relación más, a rehacer un vínculo, van a enviar embajadores, posiblemente, el señor Chávez no lo ha dicho tan claramente, pero se comprometió con la Cámara de Exportadores de Costa Rica a que iba a tener mejores vínculos con la administración de Ortega. Pero en este caso,
acá debiera de prepararse para eso y salir de esta situación que está generando, y aquí me refiero directamente en el país, un incremento mayor de la migración y estemos claros que la gente que migra es la gente que tiene más capacidad productiva, económica, en términos de mano de obra, una mano de obra más profesionalizada, más técnica, y eso es un dreno que el país tiene que nos afecta a mediano y largo plazo el país. Creo que estos son temas que la administración de gobierno debiera de atender y ver la circunstancia de Ucrania como una situación también de oportunidad para, no es que se alegre de eso, pero es un hecho que ahí está, para posicionarse mejor en el campo internacional. Hablando sobre ese tema, según la ONU, han salido del país de manera desplazada por la guerra de Ucrania al menos 4.1 millones de personas y se estima que 6.5 millones de personas han abandonado sus hogares, pero se encuentran aún en territorio ucraniano. Esta situación va a continuar, el tema del desplazamiento hacia otras naciones, y eso qué impacto social va a tener en países como Europa, porque la mayoría está buscando destinos fronterizos, incluso se está yendo hacia Estados Unidos. ¿O hacia dónde irían estas personas? ¿Buscando refugio, buscando seguridad para no ser afectados por esta guerra? Sí, realmente es una tragedia lamentable la que ha causado el señor Putin con sus ambiciones imperiales, pero esos son los hechos, y todo esto va a hacer de que la economía se ponga aún más tensa. Todos los países europeos están siendo países de acogida, el principal de ellos es Polonia, por la cercanía que tiene, ¿verdad? Pero algunos países incluso que tienen una economía más deprimida, no tan boyante como en este caso Francia, Alemania, Inglaterra, están abriendo sus puertas para que las familias ucranianas que huyen de ese tremendo desastre, sobre todo mujeres, personas de mayor edad y niños, porque los hombres en ciertas edades, creo que de 17 a 60 años, se quedan en Ucrania y lo hacen con un patriotismo que ha sido impresionante, ha sido ejemplar. Pues eso está ocurriendo. Acá en América Latina no vamos a estar recibiendo esto, pero todo eso va a hacer que en este caso los gastos sociales, las contribuciones para países como el Programa Mundial de Alimentos, el Programa de Migraciones, etcétera, va a incrementar, igualmente que está incrementando el gasto militar, que son parte del nuevo reordenamiento que se está haciendo en el mundo. Y quería yo citar en este sentido también a Alemania, como en prácticamente 3 meses, como un resultado de Putin que no se lo esperaba, la política alemana, por ejemplo, ya decidió algo que iba a ocurrir hasta en el 2030, acelerarlo, que es incrementar al 2% el gasto de defensa, ha unido la OTAN, pero además de esto también el enfoque de que Alemania tenía como política ser neutra en el gasto y consumo de carbono. O sea, dejar de usar carbón y dejar de usar las plantas nucleares y en este caso abastecerse del gas ruso. Ya están revertiendo eso y el mismo vicecanciller alemán, el señor Robert Habeck, que es un líder del Partido Verde, está señalando que las 3 centrales nucleares de Alemania, que ellos en su programa iban a estarse apagando antes del 31 de diciembre de este año. Posiblemente eso va a continuar y esos son los cambios que se están dando en el mundo. En países tan cercanos, en este caso a Ucrania, a Rusia, la Unión Europea, y como les digo, nosotros tenemos que, en el caso de Nicaragua, en el caso de Centroamérica y América Latina, prepararnos mejor para estas situaciones donde la economía va a estar un poco más tensionada y sobre todo en el área energética. En materia humanitaria, derechos humanos y en materia de los refugiados de guerra, ¿qué se podría hacer a nivel internacional para ver los derechos de estas personas? Hay muchos países que han sido abiertos en su política migratoria para los refugiados de guerra y les han permitido ingresar y les han dado cierta garantía. Leía al inicio de este segmento, ingeniero, como alrededor de
1.400 personas en las últimas horas, según algunos diarios internacionales, han logrado ser evacuadas a través de corredores humanitarios de Ucrania y van buscando nuevos horizontes, donde poder estar en paz, donde poder estar seguros, sobre todo ellos y su familia. ¿Qué más se puede hacer? Yo creo sinceramente, aunque por supuesto necesito mucho mejorar en lo personal, pero creo que la oración es un instrumento fundamental. Creo que hay que aumentar el ayuno, además del beneficio material que eso tiene, en términos de que eso contribuye a la salud del cuerpo, el aspecto espiritual y la oración. Eso es clave. Y es interesante que en la atención de estos refugiados, esto no solamente ha sido una decisión de los gobiernos europeos, sino que también de las poblaciones. Recordemos, observemos que no hay un tensionamiento tan fuerte como el que se daba cuando la guerra en Siria, por ejemplo, ¿verdad? Y los conflictos en Libia, o sea, cruzando el Mediterráneo. Que la gran migración, no tan grande como esta, mucho menor que esta, generó tensiones fuertísimas a nivel de Europa y impactaba las políticas de los diferentes gobiernos o los aspirantes de los partidos políticos aspirantes para los cargos públicos, sobre si se aceptaban o se cerraban fronteras, etc. En este caso no. En este caso hay una gran apertura al unísono. En las elecciones próximas que se van a dar en Francia, por ejemplo, de los candidatos, ninguno se le está ocurriendo señalar que se va a cerrar las puertas a los migrantes, en este caso ucranianos. A ninguno de ellos, por lo menos lo hemos escuchado. Y no lo vamos a ver, creo yo, en la campaña que se va a hacer en este país francés. De forma tal que, reitero lo que decía al inicio, hay como un reordenamiento, hay una nueva era, hay un nuevo enfoque. Y en este sentido debemos de hacer análisis en el caso de nuestro país, Nicaragua, para entender mejor cuáles son las nuevas circunstancias que se ocurren y que las situaciones que debemos de transitar para superar la crisis que lamentablemente nosotros padecemos, deben de tener en cuenta ese ordenamiento internacional para el beneficio del pueblo nicaragüense. Muchas gracias, ingeniero, por analizar este tema, esta problemática que tiene un impacto no solo en Ucrania y en Rusia, sino a nivel internacional, y lamentamos tantas y tantas personas que están sufriendo a causa de este conflicto. Ya hoy es el día número 36 y vemos que no hay una esperanza clara o a mediano o a corto plazo, es más a largo plazo de estas negociaciones. Muchos lo ven así, de manera pesimista, otros dicen que sí puede ser a corto o mediano plazo. Sus recomendaciones, sus conclusiones en este día. Pero gracias a ustedes por darme la oportunidad, Jimmy y Jocelyn, de poder estar compartiendo con su gran audiencia sobre estas reflexiones. Segundo, insistir en que la administración de gobierno, el señor Ortega y la señora Murillo, debieran de tener una posición más proactiva de cara a esta situación que se está dando y aprovechar los vínculos que tienen ellos hechos con el señor Putin y la administración en general del gobierno en Rusia. Y en tercero, mejorar las condiciones internas. Creo que tiene que replantearse, no solamente siendo más drástico y poniendo situaciones más complicadas, es que se va a tener una situación política estable. Creo que deben de abrirse un poco a estos eventos que se están dando internacionalmente y Dios mediante hagamos todos oración para que efectivamente la paz llegue a Ucrania y la superación de la crisis también esté en Nicaragua. Gracias nuevamente, siempre bienvenido, que Dios lo bendiga siempre y que pueda estar participando con nosotros de este programa y de este segmento. Vamos a seguir con más. Así es, muchas gracias, ingeniero, por su comparecencia en este programa. Le vamos a presentar ahora la tendencia que obtuvimos el día de ayer en nuestro segmento Debates y Soluciones, que fue transmitido a través de Facebook, Canal 10 de Nicaragua. Nos acompañó el abogado Fernando Cajinas, estuvo abordando el tema: mujeres acusadas de matar a su propia madre
penas y consecuencias legales. Esta entrevista obtuvo un total de 77.201 personas. Fue el alcance que obtuvo. Fue compartida 89 veces. Obtuvo 135 comentarios. En interacciones alcanzó 12.721 y en reacciones 723. De esta manera hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Gracias, Odili. Así es, nosotros ya estamos en consulta. La prediabetes es una enfermedad común entre la población nicaragüense. Es por ello que debemos estar alerta a los síntomas que podríamos tener antes de tener esta enfermedad. Es por ello que nos encontramos con el doctor Javier Bravo, que ya se encuentra con nosotros para abordar este tema. Gracias, doctor. Gracias, Ailey, una vez más aquí en la revista Acción de la Mañana, ¿verdad? Primeramente, darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de prediabetes es un término muy común. Casi la mayoría de la población podríamos pensar de que están en fase de prediabetes. Con solo el hecho de subir un poquito de peso ya entramos a esa condición. ¿Qué significa la prediabetes, doctor? La prediabetes no es más que una serie de síntomas y signos que pueden aparecer en la persona que nos llegan a originar un cuadro de aumento de los primeros niveles de glucosa. En términos médicos se conoce como resistencia a la insulina. Es cuando el paciente está ingiriendo, ¿verdad?, grandes cantidades de azúcar, de carbohidratos, y eso en la sangre se logra convertir en azúcar, es metido a la célula, pero a la medida que el paciente va aumentando de peso, esa cantidad de azúcar se va almacenando, va quedando en sangre. Entonces, el páncreas, que es el productor regulador de la glucosa, empieza a sobreproducir insulina y produce más insulina, de tal manera que hace que el nivel de glucosa la glucosa en sangre no pueda penetrar bien a la célula para su uso, que es parte de la energía que necesita el cuerpo. Entonces, de esa manera, los niveles de glucosa se van aumentando gradualmente. Ya existen valores estándares que determinan cuando el paciente está en prediabetes. ¿Cómo se percibe la prediabetes en el cuerpo humano? ¿Qué debería alertar a todos los pacientes? Claro, primeramente saber de que si son hijos de padres diabéticos, obviamente van a tener ya la primera tendencia a padecer de diabetes. Pero hablamos del término de prediabetes porque cuando el paciente ya tiene, digamos, unas manchas que se mantienen en el cuello, que se conocen como acantosis nigricans, ese paciente ya podría pensar de que está sufriendo de resistencia a la insulina o de prediabetes. Entonces, cuando nosotros lo vemos, lo atendemos, le mandamos a hacer su nivel de glucosa y encontramos que tal vez ese paciente anda entre 100, 105, 110, pero menos de 126 es lo normalizado, o sea, lo estandarizado en estos casos de pacientes para el diagnóstico de prediabetes. Pero asociado a eso está la obesidad. Muchos pacientes que tenían un peso adecuado y de pronto van subiendo un poquito la región abdominal, los hombros, las piernas, y ya caen en lo que se llama obesidad. ¿Cuáles son los síntomas de la prediabetes y cuál es la diferencia de la diabetes? Muy buena pregunta, porque la mayoría de pacientes que tienen prediabetes no tienen síntomas. Fíjate, no tienen absolutamente síntomas, solo están presentando lo que es el aumento de peso, el aumento de la circunferencia abdominal, ¿verdad? Y están presentando algunas veces manchas, ya sea en los nudillos de las manos, en la región de los codos, en el cuello y en otras partes del cuerpo, unas manchas más oscuras que no son normales, que eso pues lo puede conllevar. Mientras que ya la diabetes, estamos hablando ya de la enfermedad en sí, donde ya el nivel de azúcar ya no está menos de 126, sino que está arriba de 126 en ayuna. Pero eso condiciona a que el paciente se descompense, presente mucha orinadera, mucha sed, y por ende pues llegamos al diagnóstico ya meramente de la diabetes. Entonces, la condición ya de diabetes, de la prediabetes a la diabetes, está a corto plazo si el paciente no hace énfasis de lo que tiene que hacer, es decir, tratar de cuidar su alimentación, tratar de bajar de peso y tratar de mejorar si en caso necesita tratamiento. Existe la idea de que solo la persona obesa puede padecer de prediabetes. ¿Esto es realmente cierto o también una persona delgada que aparentemente está saludable también podría padecerlo? Exactamente. Existe un término que se conoce como hipertrigliceridemia familiar o dislipidemia familiar. Muchos pacientes delgados presentan un aumento del nivel de colesterol y de triglicéridos siendo delgados. Ya he visto pacientes que andan
los triglicéridos en 700, 800 y hasta en 1000. Entonces eso puede condicionar a que ese paciente pueda padecer de diabetes a lo inmediato si no se controla. Estaremos recibiendo llamadas, los números aparecen en pantalla, pero ya tenemos una. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos Dígame, días. lo escuchamos. Quería consultarle al doctor que me aparecieron unas manchas en la zona de la pantorrilla que poco a poco se fueron aumentando. Son unas manchas que no me causan dolor y yo he investigado un poco, me parece que es un tipo de dermatitis diabética. Okay. ¿Ya es diabético usted? No soy diabético. Tenía altos los triglicéridos, el colesterol, pero yo tomé un tratamiento y dieta y lo puse a niveles normales. La glucosa en sangre estaba también en valores normales. ¿En cuánto, usted se recuerda cuánto era el valor normal que tenía? Creo que era 7, algo así. ¿La hemoglobina? Sí, la hemoglobina. Okay. Gracias por llamar. Deje sus datos al interno para que podamos regalarle la consulta. Bueno, doctor, ¿qué se haría en este caso? Sí, eso es lo que estaba mencionando ahí el televidente, es que es otro parámetro para diagnosticar la prediabetes. La prediabetes no solo se diagnostica con el nivel de glucosa en ayuna, también le mandamos a hacer la prueba de tolerancia a la glucosa, que eso puede determinar su valor entre 140 y 160. Y el último parámetro es la hemoglobina glicosilada, que es la que estaba mencionando. Esa hemoglobina glicosilada valora la glucosa 3 meses atrás. Y su valor para diagnosticar prediabetes, va entre 5,3 y 6,4. El paciente, la persona manifestaba que tenía 7. Entonces estamos hablando ya de un diagnóstico de diabetes, que es diferente cuando hablamos de términos de laboratorio. Obviamente hay que hacerle muestreos a él seguido, tanto las glucosas en ayuna como después de las comidas, para determinar hasta qué nivel de azúcar al paciente se le eleva en ese momento. ¿Cuáles son las causas recurrentes de la prediabetes? Las consecuencias. Las causas. Las causas. Una de las causas importantes es no subir de peso, ¿verdad? Porque si subimos de peso, entonces ese paciente inmediatamente desarrolla la diabetes. Ya como hemos dicho en otras ocasiones, un paciente diabético ya le crea un estado depresivo, ya le crea algo que no acepta la enfermedad, ya el paciente ya se limita a ciertas actividades porque cuando sale un evento familiar, las comidas y esas cosas, lo primero que va a pensar es que todo eso que va a ingerir se le puede aumentar la glucosa. Entonces el paciente se siente totalmente aislado en algunos casos. En otros casos, pues, cuando el paciente está en prediabetes, pues tienen una vida normal, comen de todo y no le hacen mucha mente a la enfermedad porque siempre le está saliendo su glicemia en ayuna baja y es el error más frecuente que cometen casi la mayoría de los pacientes, porque si te tomas la glucosa en ayuna y venís casi de 8 o 9 horas sin comer, ya desde la noche hasta la mañana, obviamente va a haber un momento que la glucosa puede mantener un valor más bajo, pero si se la hace después del desayuno o después del almuerzo, ahí vamos a determinar que ese paciente, en vez de tener menos de 140, va a tener 180 y cuidado hasta 200. Tomando en cuenta los factores de riesgo, ¿cuáles son las recomendaciones generales que usted le da al amigo televidente? Mira, es importante determinar lo siguiente, que una vez que el paciente tenga un aumento de peso, ¿verdad?, y quiere ser atendido y quiere determinar cómo está su estado físico, hay que hacerse sus exámenes de laboratorio. Lo segundo es asistir a la consulta con el médico que tenga a mano, el médico de cabecera, el amigo médico, que le ayuda a determinar si esa condición que tiene puede revertirse. Porque hay prediabetes que se pueden revertir siempre y cuando el paciente pues siga las normativas que le indica el médico. ¿Qué sucede? Muchos pacientes ya tienen complicaciones agudas como neuropatía diabética y no tener el diagnóstico de la diabetes. Y algo muy importante que van a asustar a muchos de los pacientes o a los televidentes, es que algunos pacientes pueden tener disfunción eréctil y no siendo diabéticos, pero porque no se habían diagnosticado en el momento. Es decir, que hay síntomas y signos que aparecen sin dar el diagnóstico. Cuando ya ayudamos o vemos al paciente, determinamos de que ese paciente está teniendo los niveles altos de glucosa. Muchas gracias, doctor, por compartir este espacio con nosotros. Ahorita en pantalla están apareciendo los números telefónicos por si usted le tiene una consulta, por supuesto, de este tema al doctor Javier Bravo. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes también por la invitación. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más de Acción 10 en la mañana.
Acción 10 en la mañana. Seguimos con Acción 10 en la mañana y estoy acompañada del director de posgrado de UCC, Eddie Baltodano, de igual forma de la directora de la plataforma Dele Peso a sus pesos, Gisela Canales, para conversar un poco sobre un seminario regional de Occidente, herramientas de marketing digital y también estrategias financieras para emprendedores exitosos. ¿Qué vamos a abordar acá? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuándo será? Ya vamos a abordar esto. Muy buenos días a ambos, gracias por acompañarnos. Buenos días, encantada de estar acá con ustedes. ¿Eddie? Sí, muy buenos días a todos. Esta actividad que estamos promoviendo es la segunda del año, ¿verdad? La otra fue en Selva Negra, esta vez va a ser allá en Las Peñitas, en mi restaurante, se llama El Rancho del Mar. Sí. La actividad se llama Herramientas de Marketing Digital y Estrategias Financieras para Emprendedores Exitosos. Queremos promover, digamos, estos dos temas, principalmente a los pequeños negocios que necesitan mucho apoyo. Esta vez tenemos el apoyo de Sara Vilés con el tema marketing digital. Ella va a hablar de todas las herramientas necesarias para promover las empresas, para promover los productos de los pequeños negocios. Y también tenemos a Gisela Canales, que la tenemos por acá, ¿verdad? Ella es experta consultora financiera y ella nos va a hablar sobre todas las estrategias que los pequeños negocios necesitan para poder crecer. Excelente. Esta actividad va a ser el jueves 7 de abril. Y va a ser de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Excelente, Gisela. Qué bueno que nos acompañes nuevamente. Claro que sí. Fíjate que a veces los emprendedores dicen es que no me puedo capacitar o hay temas que yo no manejo y por eso no hago bien determinadas cosas. Pero definitivamente este tipo de espacios son los que les permiten, en un solo día poder adquirir conocimientos de dos temas que son claves para el buen funcionamiento de un negocio. Marketing digital y finanzas, porque al final uno, cuando pone un negocio, ¿para qué? Es para ganar dinero, ¿verdad? Y si vos no administras bien ese negocio, no vas a crecer y no vas a cumplir el objetivo por el cual pusiste el negocio. Solo vas a sobrevivir o te lo vas a terminar comiendo ese negocio. Exacto, no vas a saber qué invertir o el capital que tenés, la ganancia, y eso vamos a aprender en el seminario. Exacto, mira, lo primero que vamos a detectar, que es me gusta empezar para llamar la atención siempre de las personas que tienen negocios, es cuáles son esos errores frecuentes que pueden llevarte al cierre de un negocio. Que son los que se repiten. Nosotros en Dele Peso a sus pesos tenemos experiencias tanto en asesoría a negocios, directamente a emprendedores y en finanzas personales. Y ya hemos detectado cuáles son, digamos, los patrones repetitivos o los problemas que más se presentan en los negocios y que son los que terminan repercutiendo en que tengan ganancias muy bajas o incluso pérdidas, que tengan que asumir un crédito que tal vez no necesitaban o que tengan que ver incluso endeudarse con sus trabajadores, por ejemplo, porque no les pueden pagar sus prestaciones. ¿Cómo se pueden acercar los emprendedores para participar de este seminario? Bueno, nosotros tenemos un teléfono de posgrado de la UCC, que te lo voy a decir ahorita, 8396-4370. Nos pueden escribir directamente a ese teléfono y nosotros le enviamos el link para que se puedan inscribir por Google, ¿verdad? Por el formulario que hicimos en Google y después hacen su pago en caja o en las cuentas de la UCC. De esa manera ya están inscritos, se les anexa a un grupo y se les da toda la información. Y recordar, Gisela, que esto no es como un pago, es una inversión. Así es. Así. He aprendido algo. Invirtiendo, claro, estás invirtiendo en tu conocimiento para que puedas ponerlo en práctica en tu negocio, porque de nada sirve de que tengas el producto más demandado o el servicio más exitoso, que sea ofrezcar lo mejor de lo mejor, si no administras bien o si no lo das a conocer. Y por eso es importante manejar estos dos temas, marketing y la administración financiera. Un tips que me encantaría preguntarte, a veces dice el emprendedor, es que no funcionó, quizás solo esperaron un mes, no viene mucha gente o no he llegado a muchos clientes, ya no quiero continuar con eso. Eso debe hacerse. ¿En cuánto tiempo se pueden ver las ganancias en un emprendimiento? Ok, mira, todo va a depender del tipo de emprendimiento porque cada actividad es diferente. Entonces, hay unos que se recuperan con menor rapidez que otros. Sí. Entonces, va a depender del tipo de negocio y también de la magnitud de la inversión. Sin embargo,
ponerle el ejemplo de que vos empezaste hoy un negocio, si no hiciste ningún tipo de práctica de mercadeo, de marketing, para que puedas dar a conocer ese negocio, la gente ni siquiera va a llegar ahí o va a consumir tu producto o tu servicio porque no lo conoce. Asimismo, aunque vos vendas un montón, si no administraste bien ese dinero que ingresó, pues no vas a tener los resultados esperados. Lo que sí tenés que saber es que es un proceso, tener paciencia, y precisamente eso es uno de los temas que también vamos a abordar durante este espacio, porque hay etapas del desarrollo del negocio. No deberían o idealmente no vas a recuperar, pues lo ves en todos los tamaños de empresa, el capital de forma inmediata, pero sí puedes ir viendo ya cierta generación de utilidades, incluso desde el primer mes, siempre y cuando hagas una buena planificación y una buena proyección de cómo podés ir distribuyendo esos ingresos. Entonces, incluso quienes solo tal vez no tienen negocios todavía, pero quieren empezar, es una buena oportunidad para que vayan y empiecen con el pie derecho. ¿Y hay que empezar invirtiendo en todo o hay que ir a escala? Precisamente eso parte del plan de negocio que vos te vayas a poner, ¿verdad? Y entonces ahí viene la gente y dice, pero eso de plan de negocio, que suena complicado, vamos a hablarlo de manera sencilla y simplificada. Qué bueno, muchísimas gracias, Gisela, también Eddie, porque es una invitación, solamente repitamos cuándo va a ser y cómo participar. Bueno, motivamos, ¿verdad? Todos los pequeños negocios, dueños de negocios, profesionales, estudiantes que participen de este seminario que le llamamos Seminario Regional Occidente. Va a ser allá en La Peñita, en mi Rancho del Mar, de 9 a 4 de la tarde el día jueves 7 de abril, para que lo anoten en su agenda, participen, aprendan y al mismo tiempo disfruten, ¿verdad?, del verano, en un lugar muy bonito. ya nos conquistó para ir, ¿verdad? Muchísimas gracias a ambos, gracias por también el apoyo a los emprendedores, que sé que muchos estarán ahí pendientes de este extraordinario seminario.